Plan España Puede, los enfoques a nivel comunidades autónomas, que cada una pues, está intentando alinear sus estrategias con la estrategia de país. E incluso nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia hemos hecho un ejercicio para intentar identificar en qué podemos contribuir en el marco de España Puede, y hemos generado un documento propio que llamamos UPV Puede, que es, digamos, una intersección de qué es la UPV contra cuáles son los ejes, ¿no? Las políticas definidas a nivel nacional, ¿no? E intentar estar preparados para dar respuesta a las necesidades que vayan surgiendo, ¿no? También en ese escenario el papel de CDTI pues para nosotros es fundamental, la principal agencia española de apoyo a la innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y es para nosotros un privilegio pues, poder conocer de primera mano esa visión, esos programas y qué puede hacer CDTI por conectar capacidades de centros académicos, centros tecnológicos con necesidades empresariales y las singularidades que se puedan producir en ese marco que estamos ahora, ¿no? De los planes de recuperación, los fondos de Next Generation, el papel de CDTI en compra pública innovadora, bueno, son temas que nos interesan, ¿no? Entonces, nada, agradeceros de nuevo la deferencia de estar aquí con nosotros, agradecer a todos los asistentes el interés y que estén atendiendo esta jornada. Y Juan Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Salvador. Yo creo que el agradecimiento es mutuo o recíproco, porque para nosotros, como decíamos antes de empezar la videoconferencia, pues es un placer estar en Valencia a través en el 2D, como digo yo, en el 3D será dentro de poco, pero para nosotros es un placer y más atendiendo a esta invitación que nos hicisteis desde la Politécnica de Valencia, porque para nosotros es una región especial, tanto en cuanto a la comunicación con la Comunidad Valenciana es muy buena y los resultados ahí están, se traducen en esa buena colaboración. Y la Politécnica de Valencia en sí también para nosotros es una universidad con particularidades muy interesantes, tanto desde la óptica principal de mi dirección, que es la de programa marco, con una tasa de participación y de resultados muy buena y sobre todo creciente en el tiempo, lo cual pues es el escenario ideal, sino también ahora en el plano nacional, pues por los diferentes instrumentos que va a contar Pilar. Pero una de las particularidades o una de los detalles que la puede hacer única es el deciros que esta es la primera jornada que nos piden desde una universidad para con CDTI, con lo cual, bueno, pues es un detalle a tener en cuenta. No una jornada que hable en exclusiva de programa marco, que tenemos muchas, sino que os hayáis interesado, que os hayáis acercado a CDTI para que os contemos también o que os mostremos desde una perspectiva muy, muy elevada o muy general, porque luego ya en el detalle se tiene que hacer de manera bilateral para encontrar las oportunidades, pero sois la primera universidad que nos ha pedido un encuentro de este estilo y con lo cual pues nosotros más que encantados. Yo voy a ser muy breve porque lo interesante es lo que os va a poder contar Pilar, pero sí deciros que a raíz de esta propuesta o de esta invitación que nos llegó desde la Politécnica de Valencia, lo que tenemos que contar desde CDTI es mucho, ¿de acuerdo? Y nos llevaría más de los 40 o 50 minutos que están previstos. Por tanto, como os decía antes, queremos daros una visión general sin menoscabo de que esta sea la primera de quizás muchas o futuras jornadas donde poder ver esos instrumentos con algo más de detalle. Porque no sé si es bueno o malo, pero es cierto que desde finales del 18 en CDTI hemos hecho un ejercicio de incrementar nuestro portfolio de instrumentos. Creo que es bueno porque ofrecemos más oportunidades de participación, de colaboración y de financiación. Digo que puede ser malo porque pues al final es mucha información y entendemos que, y más en estos temas de financiación, el diablo está en los detalles, pues a veces para el participante, para el solicitante, es confuso o es difícil o no es inmediato tener esa visión de conjunto necesaria para identificar oportunidades. Pero bueno, pensemos que jornadas de este estilo os van a servir o nos van a servir para identificar ese binomio de financiador y oportunidad a financiar.
Como os decía, hemos ido incrementando el portfolio de instrumentos de CDTI. Yo como la principal novedad o una de las grandes novedades para nosotros ha sido el romper con esa idea preconcebida de que en el plano nacional CDTI solo financia empresas. Es cierto que directamente hasta hace, pues eso, hasta 17, año 18, financiábamos directamente empresas, aunque sí que a través de su contratación había una cuantía importante de nuestros fondos dedicadas a, pues, a centros tecnológicos, academia, etcétera. Pero a partir del 19 ya hemos incluso lanzado un instrumento específico donde financiamos directamente centros tecnológicos, nuestro programa Cervera, que para nosotros ha sido pues, algo bastante novedoso a la hora de pensar en nuestro cliente, no solamente empresa. Tenemos el instrumento Neotech, que yo creo que también se conoce, tremendamente exitoso en cuanto a demanda. Nos gustaría que fuese mucho mayor la oferta, pero como siempre pues está limitada por los fondos disponibles, a pesar de que los hemos logrado incrementar. Otra novedad que también va a contar Pilar en su exposición es las misiones CDTI, que lanzamos en el 19 y con su primera convocatoria en el 20, y que con esta nueva entrada de fondos del Next Generation EU hemos, digamos, dopado o vamos a poder ir a mucho más, no solamente en este año, sino en los sucesivos, que también os lo mostrará Piluca, y donde también pensamos que para universidades, como puede ser la Politécnica de Valencia o su red de socios o su red de participantes, puede también ofrecer oportunidades muy interesantes. Y por último, también citar una novedad, que es tan novedad como que todavía no está cerrada, pero la creación de un fondo de transferencia, o mejor dicho, la selección por parte de CDTI de gestoras para la movilización y puesta en marcha de un fondo de transferencia de tecnología, de tal manera que podamos abordar de manera más directa esto que comentaba Salvador, de identificar el conocimiento que realmente pues, se genera en la universidad, se genera en el centro tecnológico, y cómo poder convertirlo en un producto o servicio que resuelva una necesidad de la empresa y, por tanto, de la sociedad, ¿de acuerdo? Nosotros en CDTI ya tenemos, digamos, pues una experiencia en años en temas de inversión, de capital riesgo, con nuestra empresa 100% CDTI que se invierte. Hemos trabajado en diferentes tipos de fondos y lo que estamos, como os decía, lo que tenemos para cerrar pues antes de que acabe este año es ese nuevo fondo de transferencia de tecnología con el que queremos ir mucho más allá. No obstante, como os decía, estos detalles yo creo que darían desde luego para una sesión ad hoc en la que pueda hablar de toda la actividad de financiación de capital riesgo que tiene CDTI, temas de compra pública que también empezamos a promover a finales del año 18, etcétera, etcétera. Con esto, porque tampoco quiero abrumar, de deciros que el portfolio de instrumentos CDTI entendemos que es grande. Nos gustaría pensar que esta puede ser la primera de varias o de muchas jornadas con vosotros, lo cual para nosotros será un placer. Y poco más, esperar que sea de interés lo que os vamos a contar y que, bueno, que vamos a seguir en contacto, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Nada, nosotros encantados de poder mantener este diálogo positivo, ¿no? para el ecosistema de innovación del país, ¿no? En definitiva. Bueno, para el resto de la sesión voy a hacer el testigo a Fernando Conesa, que es el director de nuestra OTRI, nuestro Servicio de Promoción, Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia, que bueno, nos presentará a Pilar y luego estará haciendo un poco el seguimiento de las preguntas que suscite la presentación. Adelante, Fernando. Hola, buenos días a todos y nada, gracias al CDTI por estar aquí. La verdad es que sí que pensamos hace unas semanas abordar, invitar al CDTI. Vamos a invitar digamos, a autoridades del Ministerio también para generar más interacción con ellos. Pensamos que estamos haciendo cosas y tenemos interés por activarnos más y que tenemos que incrementar nuestra relación con las agencias de financiación, ¿no? De una manera como mucho más intensa. Bien, pues yo creo que lo que estamos aquí es para escuchar lo que nos va a contar CDTI. Yo tomo la palabra al Fondo de Transferencia de Tecnología, de tener una sesión sobre eso.
O sea que responderemos pronto a ese ofrecimiento para conocerlo en más detalle. El otro día, en una negociación con una de las empresas que está utilizando fondos de este tipo, también nos lo comentaron, su interés por estar en ese fondo. Con lo cual, creo que va a ser una inyección importante de financiación a una etapa que es muy compleja y muy cara de llevar adelante. Pero bueno, ya hablaremos también más en detalle de ese fondo. Ahora, pues, la palabra es de Pilar para que nos dé esa visión general de los instrumentos de CEDETI. Nosotros sabemos que somos subcontratistas muchas veces en los proyectos CEDETI de las empresas. Bueno, no estamos incómodos en ese papel, pero hay veces que sí que nos gustaría un papel un poquito más de la aportación que hacemos a los proyectos, ¿no? Como más relevante. Pero bien, también es cómoda la posición de ir de subcontratados en muchos de los proyectos, pero desde luego estaríamos dispuestos a ir a más, como hacemos en los proyectos europeos también, ¿no? Por otro lado, ¿no? Bien, pues Pilar, cuando quieras, yo iré tomando nota de lo que se plantea en el chat, Vale. y luego, pues ya cuando se acabe digamos, tu presentación, pues lanzaré las preguntas que se hayan producido. Perfecto. Nada, primero buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos y espero que os interese lo que os vaya a contar. Y también espero que el Teams no me dé problemas porque las actualizaciones me matan y últimamente yo no sé lo que le pasa, que cada vez que quiero compartir hace lo que quiere y no... Pero esta vez parece que ha funcionado, ¿no? Sí, funciona, está compartida la presentación. Menos mal, porque vamos, ha habido algunos días que me ha dado un poco la lata, la verdad. Bueno, pues yo creo que lo ha introducido fenomenal Juan Antonio, lo que voy a contar. En muy grandes líneas, lo que voy a intentar es hacer un repaso por lo que tenemos, los instrumentos que tenemos disponibles en el CEDETI, sin pretender entrar al detalle, porque entonces esto podría ser pues una semana de curso, más o menos, ¿vale? Entonces voy a quedar en la superficie de manera que yo creo que lo importante es que el personal los invitados, las personas que estén atendiendo a esta jornada, tengan una idea de qué es lo que hacemos y qué papel tienen los científicos, digamos, los investigadores dentro del CEDETI, cómo pueden venir y cómo pueden participar. Y con esto yo creo que cumpliremos ampliamente el objetivo o espero que cumplamos el objetivo que tenéis, ¿vale? Porque si hiciéramos una jornada con muchos detalles, yo creo que nos perderíamos en los detalles, que los detalles no son necesarios, porque en el momento que cualquier científico o cualquier empresa quiera acudir a nuestras ayudas, nosotros les podemos dar el detalle y les podemos decir dónde los pueden encontrar. Entonces eso no es tan interesante. Lo interesante es que entiendan el tipo de ayudas que tenemos, cuándo optar por una ayuda u otra, y cuáles ayudas son, qué tipo de acceso tiene cada ayuda y qué tipo de características, de manera que en cada momento puedan elegir las que más les convenga, ¿vale? Dicho esto, empezamos. Simplemente también quiero daros una idea de todo lo que hacemos en el CEDETI, porque yo creo que es interesante saber que el CEDETI no solamente hay muchas agencias que lo que tienen es, digamos, las ayudas disponibles, pero no tienen todos los servicios asociados a estas ayudas. Nosotros tenemos desde el asesoramiento en el momento que una empresa, normalmente, como ya se decía al principio, nuestros beneficiarios son empresas. Desde 2018, como decía Juan Antonio, pueden ser también centros tecnológicos, pero voy a hablar mucho de las empresas porque son nuestros principales beneficiarios, ¿vale? Entonces, desde que una empresa tiene una idea de proyecto, se puede acercar a nosotros y nosotros podemos ayudarles, ¿vale? Entonces, desde ese momento hasta que la empresa devuelve toda la ayuda, si es una ayuda de las que hay que devolver una parte, nosotros estamos todo el tiempo ahí. Es decir, tenemos desde un servicio de asesoramiento, pasando por nuestra propia dirección de evaluación, es decir, los evaluadores en el CEDETI son internos. Tenemos todo un cuerpo de evaluación, una dirección de evaluación para I+D,
y luego un departamento de evaluación de innovación, y todos ellos son evaluadores que son propios del centro. Las evaluaciones se hacen dentro, lo cual asegura una estandarización muy importante del resultado de las evaluaciones. Están sectorizados, con lo cual son personas que están muy habituadas a conocer el sector y a ver proyectos del sector, a saber qué es lo que están evaluando, qué es lo que tienen entre manos. Entonces, todo eso, lo que os decía, nos aseguran una calidad y un servicio que en otros casos no se da. Y luego, además, tenemos también el seguimiento de los proyectos que aprobamos. Es decir, todo, y cuando son ayudas con una parte reembolsables, también tenemos pues tanto la evaluación financiera como hacemos los contratos, que son contratos de carácter privado, lo cual nos agiliza mucho toda la gestión de estos contratos con la empresa. Y también tenemos y todo el seguimiento del proyecto, como os decía, tanto técnico como financiero, hasta el final del proyecto y hasta la devolución total de la ayuda, si es el caso, porque hay veces que son subvenciones. También tenemos internacionalización, también os contaré un poquito cómo entendemos la internacionalización en el CDTI, cómo se hace la internacionalización con nuestros fondos. Pero lo importante son las ayudas. Sí que quiero primero deciros un poco de qué volumen estamos hablando, porque muchas veces, o hace tiempo, yo me acuerdo que contaba las ayudas y nunca contaba exactamente cuál es el volumen de presupuesto que manejamos. Y yo creo que para las empresas es importante saber tener empresas y, en este caso, científicos que acompañan a las empresas cuando hacen un proyecto, es importante saber de qué volumen, de qué cantidad, de qué presupuesto estamos hablando. En 2020, el presupuesto que manejamos, o el presupuesto de ayudas que concedimos y que gestionamos, fue alrededor de 1.700 millones de euros. De esos 1.700, casi 900 millones de euros son ayudas directas que da el CDTI, y otra parte es a través de la gestión, como decía también Juan Antonio al principio, gestionamos una gran parte de programas del Programa Europeo de Investigación y Desarrollo, de Innovación, el programa Marco, que antes era Horizonte 2020, en esa época era Horizonte 2020, ahora ya sería Horizonte Europa, ¿vale? En Horizonte 2020 gestionamos retornos por 400 millones de euros, y además de eso también gestionamos o ayudamos fomentamos la participación en grandes instalaciones científicas, como puede ser el ITER, por daros un ejemplo, o tenemos en el CDTI la delegación española de la Agencia Espacial Europea. Y todo eso constituye contratos tecnológicos por un valor de casi 400 millones de euros. Importante, las pymes son nuestros principales clientes. Y siempre me gusta contarlo porque las pymes muchas veces sienten que tienen una barrera para para acceder a las ayudas, más ayudas nacionales como son las del CDTI, que son relativamente altas, y no es así, porque como veis son las principales beneficiarias. Y bueno, luego como veis, los centros tecnológicos accedieron a 77,58 millones de euros en 2020, a través de la convocatoria Cervera, que es la única que está reservada para estos centros tecnológicos. Bueno, en 2020 los incluimos como beneficiarios directos también de una convocatoria que se sacó para la lucha contra el COVID, y también podían acceder de forma directa a estas ayudas. Esto es lo que os he contado antes. Además de lo que os he contado de nuestro asesoramiento, tenemos una red, la red PIDI, que es una red de entidades sin ánimo de lucro, que lo que hacemos es que las formamos para que ellos a su vez puedan dar el servicio que damos nosotros de asesoramiento a empresas de su entorno. La red PIDI se caracteriza por estar extendida alrededor de todo el territorio nacional. Como sabéis, en el CDTI estamos en Madrid, con lo cual ese acceso a esas localidades donde están los nodos que llamamos de la red PIDI nos da acceso mucho más extendido al mapa. Luego, además,
otra cosa que me gusta señalar, aunque el foco de hoy no sea exactamente las empresas, es que también emitimos informes motivados vinculantes ex ante para la desgravación fiscal, lo cual es muy importante acceder también a esta ayuda y no solo a las ayudas directas, digamos, sino también acceder a las ayudas indirectas que se dan a través de las desgravaciones fiscales. Si nos centramos ya en las ayudas directas que damos, ¿quiénes son nuestros beneficiarios? Yo creo que ya lo hemos dicho tanto Juan Antonio como yo muchas veces, pero puntualizando un poco más, son las empresas españolas, y diciendo españolas es empresas que tienen una sede en España. No necesariamente tienen que ser de capital español, ¿vale? Pero tienen que tener sede en España y tienen que hacer la I+D en España, ¿vale? Además de esto, evidentemente, tienen que ser empresas que hacen la I+D. No se puede subcontratar toda la I+D que en un proyecto que se pide al CDT, sino que la empresa tiene que hacer una parte importante, por no decir la principal parte de la I+D que está en el proyecto. Y luego también los centros tecnológicos. ¿Y cómo participan los organismos de investigación? Os lo iré diciendo todo el rato a lo largo de mi presentación. Pero aquí voy a pararme para explicaros, aparte de los centros tecnológicos, que como ya os he dicho, pueden acceder de forma directa, pero pueden ser beneficiarios directos, pero en algún instrumento muy específico. Y os lo he dicho, en Cervera hay una convocatoria que es específica para centros tecnológicos, y luego en COVID, que de forma excepcional también fueron beneficiarios específicos para líneas de I+D. ¿Cómo entran otros organismos de investigación como puede ser la universidad, que hoy es el foco principal de nuestra charla? Subcontratados. Subcontratados en prácticamente todos nuestros instrumentos. Pero hay dos diferencias. Hay instrumentos que van a obligar a la subcontratación de un organismo de investigación por un mínimo, o sea, el mínimo que puede oscilar entre, me parece que es un 15 y un 20%, ese es el mínimo. Y hay otros instrumentos en los cuales se subcontrata a organismos de investigación de manera voluntaria por parte de la empresa, que es la beneficiaria directa. Lo que sí que es verdad, y lo repito siempre y lo digo en todas mis jornadas, independientemente de cuál sea el público y cuál sea el foro en el que lo digo, siempre, siempre, el que una empresa venga acompañada de un organismo de investigación en un proyecto avala la calidad de ese proyecto, de esa propuesta que presenta. Con lo cual, para nosotros es muy importante, independientemente de que no obliguemos algunas veces a las empresas a presentarse conjuntamente con un organismo de investigación, si viene con un organismo de investigación, de alguna manera a nosotros nos da la tranquilidad de que esa propuesta es una propuesta verdaderamente de I+D y que la calidad de la propuesta de alguna manera la avala el que lleve un organismo de investigación subcontratado. O sea que de alguna manera en la evaluación siempre se tiene en cuenta y siempre se tiene en cuenta de manera positiva. ¿Sobre qué? Bueno, la mayoría de instrumentos o históricamente el CDT siempre fue neutral en cuanto a sector o tecnologías a los que orientáramos nuestras ayudas. Es decir, eran las empresas las que de forma absolutamente libre decidían en qué tecnología o en qué sector querían presentar su proyecto. Por eso tenemos también en nuestra dirección de evaluación tenemos representados todos los sectores y todas las áreas tecnológicas. ¿Qué ocurre? Recientemente empezamos a priorizar, empezamos a ver que a veces y en algunos instrumentos queremos que los proyectos que se presenten vengan de sectores o de tecnologías determinadas. Esto va a empezar a aparecer sobre todo en convocatorias en concurrencia competitiva. Vamos a empezar a ser prescriptores, estamos empezando a ser prescriptores de lo que queremos ver en los proyectos que se presentan. ¿Y cómo? ¿Cómo trabajamos en el CDT? Me encanta poner esto precisamente porque no se entiende nada. Y entonces así ya dejo a todo el mundo muerto y ya se acabó. No.
En realidad lo que quiero que veáis es que hay muchas posibilidades de ayuda. Todo eso son líneas y dentro de muchas de las flechas hay varias líneas, ¿vale? Con lo cual tenemos muchas oportunidades, cubrimos muchos TRLs, lo único que no cubrimos es la investigación básica, porque esa sí que se queda dentro de los organismos de investigación. Las empresas nunca van a ir a investigación básica, las empresas irán a investigación aplicada, con lo cual nosotros cubrimos desde, o investigación industrial, que pone en la transparencia, cubrimos desde la investigación industrial, que es la que va a hacer la empresa, desde TRL 3, 4, hasta prácticamente el mercado, porque nuestras líneas de innovación ya están prácticamente en el mercado. Algunas de ellas son líneas que lo que pretenden es fomentar la inversión en nueva maquinaria, por ejemplo, siempre y cuando constituya una innovación, y esas están ya prácticamente en mercado, con lo cual cubrimos un rango de TRLs o de investigación hasta el mercado muy amplio, ¿vale? Y lo mismo pasa con el tipo de empresa. Cubrimos desde semilla, desde startups, desde empresas de reciente creación, como es Neotec, que es una convocatoria que ha comentado también antes Juan Antonio, que yo creo que le gusta mucho a las empresas de reciente creación, y hasta crecimiento competitivo, es decir, hasta que las empresas son grandes empresas perfectamente consolidadas y que lo que quieren es continuar creciendo a través de la I+D, ¿no? Dicho esto, ya voy a intentar ayudaros ahora un poquito más a desagregar todo ese lío que había montado ahí en ese esquema. Y lo primero que quería contaros un poquito por encima es la convocatoria continua. La convocatoria continua, como veis, tenemos dos líneas y me voy a enfocar principalmente en la primera. ¿Por qué? Porque la segunda es innovación. En innovación, como sabéis, lo que quiere la empresa es hacer algo que ya no es disruptivo. Normalmente puede ser que venga con un organismo de investigación, pero es mucho menos probable y mucho menos requerido de alguna manera, ¿vale? Nuestras líneas de innovación hay dos, una es LIC y otra es LICA. La línea que se llama LIC, la línea directa de innovación, es lo que pretende es cubrir aquellos proyectos que no llegan a ser de I+D. Imaginaos, por ejemplo, una mejora de un proceso, una reingeniería. Son cosas que la empresa quiere hacer, pero que realmente ya no son novedosas y por lo tanto no se pueden cubrir, no se pueden recoger como I+D. O luego la LICA, la línea directa de expansión, esta línea es para inversión. Inversión en maquinaria nueva, que la empresa, por ejemplo, imaginaros que quiere crear una nueva sede y quiere comprar maquinaria para esta nueva sede, pues tiene que justificar que va a hacer un nuevo producto o va a mejorar los productos y que esa maquinaria es innovadora de alguna manera con respecto a lo que estaba haciendo ya. Esas son las líneas de innovación y no voy a entrar más en ellas porque creo que no son las más interesantes en el contexto en el que nos movemos hoy. Sí que voy a entrar un poquito en que estos son nuestras líneas, nuestras convocatorias que os decía, abiertas de ayudas a la I+D tradicionales, que yo siempre pongo esto, un corazón. ¿Por qué? Porque es el corazón del CDTI. El CDTI históricamente, y sigue siendo así, donde más proyectos tenemos es aquí, es nuestra línea básica de funcionamiento, es una convocatoria continua, las empresas eligen qué I+D quiere hacer, no somos en absoluto prescriptivos en cuanto al sector ni la tecnología, lo único que tenemos que hacer es evaluar el proyecto y si se verifica que es I+D, el proyecto recibe la ayuda. La empresa no compite con otras empresas, sino que la empresa decide cuándo y con quién, si quiere hacer el proyecto con alguien o lo quiere hacer solo y en qué momento necesita esa ayuda. No tiene que esperar a una convocatoria cerrada donde hay una fecha y donde tiene que competir con otras empresas para recibir una ayuda. Si la empresa necesita hacer I+D, normalmente necesita hacer una I+D que sabe lo que quiere hacer, nadie le tiene que decir
en qué sector o en qué tecnología la tiene que hacer y sabe cuándo la necesita. Entonces, esta es, digamos, nuestra línea básica de actuación, que son ayudas con una parte reembolsable. Los organismos de investigación es una de las ayudas donde vienen subcontratados, como siempre, pero no es obligatorio traer un organismo de investigación, pero, como os decía al principio, sí que se evalúa positivamente el que venga un organismo de investigación colaborando con la empresa y avalando de alguna manera que es I+D lo que se está haciendo en ese proyecto. Son ayudas parcialmente reembolsables a Euribor. Se pueden devolver hasta en 15 años, con hasta 3 años de carencia. Se da hasta el 85% total del proyecto y hay una parte que no hay que devolver, ¿vale? Esa parte oscila entre el 20 y el 33%, dependiendo de unas características determinadas, y el presupuesto mínimo de todos los proyectos en CEDETI, de todas las solicitudes en CEDETI, tiene que ser por encima de 175.000 euros. Como os decía, son proyectos relativamente grandes y eso es porque, bueno, pues tenemos un ámbito nacional, a ámbito autonómico se consideran presupuestos más bajos. Es la manera que tenemos de no solaparnos entre las comunidades autónomas y lo que hacemos a nivel nacional. 100 es una tipología dentro de estos proyectos de I+D que lo que pedimos, somos un poco más exigentes aquí. Aquí pedimos que sea investigación industrial al menos en el 50% del presupuesto total. Aquí pedimos grandes consorcios. O sea, 100 pretende ser proyectos que sean mucho más ambiciosos. Son grandes proyectos de I+D y son en consorcios de empresas, entre 3 y 8 empresas. Y aquí sí exigimos, porque son proyectos de investigación industrial, y exigimos que haya un mínimo de un 15% de un organismo de investigación subcontratado para avalar, como os digo siempre, la calidad de la I+D que hay en el proyecto. En este caso, como veis, son presupuestos muy altos. El presupuesto del consorcio es entre 5 y 20 millones de euros. Os aseguro que hay bastantes proyectos de 100 aprobados al año, con lo cual, bueno, es una línea de ayudas que es de muy buena aceptación, a pesar de que parezcan proyectos muy grandes y en gran consorcio, con mucha investigación industrial. La cobertura que se da es hasta el 85% y el tramo no reembolsable es hasta el 33%. Los tramos no reembolsables es la parte que no se devuelve de la ayuda que hay que devolver, ¿vale? Este instrumento lleva una parte de ayuda que hay que devolver. También hasta 15 años se puede devolver la ayuda y el tramo no reembolsable es el máximo posible, siempre y cuando se pueda dar este tramo por digamos, la legislación, hasta donde nos permite la legislación dar subvenciones, ¿vale? Se puede llegar hasta el 33%, que es el máximo que se contempla en los tramos no reembolsables. También tiene una carencia entre 2 y 3 años para la devolución. La duración del proyecto también son un poquito más largas que los proyectos de I+D, pues son proyectos que entendemos que son más complejos y duran entre 36 y 48 meses. Cervera. Cervera tiene dos partes. Cervera es la convocatoria que os decía que es para centros tecnológicos, es una de las patas, que es Cervera Centros Tecnológicos de Excelencia, Cervera, que son las redes de excelencia Cervera, y es una convocatoria que es exclusivamente para centros tecnológicos. Y la otra pata son proyectos de I+D de transferencia en Cervera, que son proyectos, los tenéis aquí las características, son proyectos individuales de I+D, también tienen una parte reembolsable y una parte no reembolsable. La parte no reembolsable es el máximo, que es el 33%, y aquí obligamos a que al menos un 10% del presupuesto venga subcontratado a un centro tecnológico. Las empresas que pueden participar aquí están un poco más limitadas que en los casos anteriores. Aquí solo pueden participar empresas de hasta 1.500 empleados, ¿vale? Y además, que esto no lo he puesto aquí, lo he puesto después,
Cervera tiene que obedecer a una serie de líneas tecnológicas. Aquí no es neutral en cuanto a sector o tecnología, sino que vamos a obligar a que las empresas y los centros tecnológicos, en su caso, respondan a una serie de áreas tecnológicas, 11 áreas tecnológicas, y los centros tecnológicos además tendrán que ajustarse a 27 subáreas que hay adicionales a las 11 áreas tecnológicas. Sí, quería contaros un poquito por encima, porque estoy segura que es un tema, bueno, aparte lo ha mencionado el vicerrector en su presentación, el plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el CEDETI? Bueno, pues en el CEDETI, como sabéis, estamos contemplados dentro de la componente 17, que es la componente que conté, donde se recogen el plan de recuperación, cómo va a recogerlo nuestro ministerio, el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y lo que va a hacer el CEDETI es que va a aumentar su presupuesto, como veis, en un 42% con respecto al presupuesto que manejamos en 2020. ¿Y qué vamos a hacer con ese presupuesto? Fundamentalmente vamos a hacer 3 grandes cosas. Por un lado, vamos a hacer convocatoria de subvenciones, es decir, nuestras convocatorias de subvenciones van a ir contra este fondo, vamos a doparlas con este fondo, o bien vamos a usarla completamente el fondo para hacer la convocatoria, o bien vamos a aumentar el presupuesto ya que teníamos contemplado en las convocatorias. También vamos a utilizarlo para hacer compra pública y también vamos a utilizarlo para usarlo en nuestro vehículo de capital riesgo en Invierte. Para contaros un poquito nuestras convocatorias de subvenciones y cómo entran los organismos de investigación en estas convocatorias. Neotec. ¿Qué hemos hecho con Neotec? Pues en este año Neotec, Neotec, como sabéis, es nuestra convocatoria de subvenciones que está dirigida a empresas de reciente creación. Empresas que tienen entre 6 meses de antigüedad y 3 años desde su creación. Estas empresas tienen que ser empresas muy tecnológicas, empresas de base tecnológica, y van a participar con su plan de negocio. Nos van a presentar un plan de negocio a 5 años y en este plan de negocio vamos a ayudarles en los 2 primeros años o hasta 250.000 euros. Este año, y la subvención va a constituir un 70% de esos 2 primeros años hasta 250.000 euros. Este año hemos aumentado el presupuesto de la convocatoria, que tradicionalmente venía siendo 25 millones de euros, hasta, como veis, 36,46 millones de euros. ¿Y qué hacemos con ese presupuesto adicional? Lo que vamos a hacer es fomentar la contratación de doctores dentro de estas empresas de reciente creación. De alguna manera, porque son empresas de base muy tecnológica y entendemos que el tener doctores dentro de la empresa va a avalar y va a ayudar a que esas empresas crezcan y se consoliden en el tiempo. Como veis, lo que os decía antes, la diferencia entre esos 250.000 y el máximo, ahora el máximo a estas empresas que presenten que van a contratar un doctor va a ser de 325.000 euros máximo de subvención para estos 2 años y hasta el 85% del presupuesto. Como os decía, esa diferencia es para la contratación de 1 o más doctores. Si seguimos con Cervera, que os adelantaba antes, la parte de centros tecnológicos, aquí tenéis las tecnologías prioritarias. No voy a entrar a cómo es la convocatoria. La convocatoria lo que pretende es hacer unas redes de excelencia de centros tecnológicos y estas son las 11 áreas temáticas que hemos seleccionado. Como veis, al final se tocan todos los sectores, pero en las 27 tecnologías prioritarias lo que intentamos es enfocarnos en tecnologías que sepamos que son, por un lado, necesarias o interesantes para el futuro y, de forma muy particular, que tengamos en España la capacidad y el interés para hacerlas. Es decir, no son cualquier tecnología
por mucho que sean interesantes para el futuro, si en España no tenemos la capacidad, no las vais a encontrar en estas áreas prioritarias. Misiones. Misiones, yo creo que es raro el que no ha oído hablar de misiones. Misiones es una convocatoria que salió por primera vez el año pasado con 70 millones de euros, que luego se incrementaron en 25 millones de euros más para automoción sostenible con hidrógeno verde. Esta convocatoria lo que pretende es ser una convocatoria en concurrencia competitiva, es decir, para que las empresas compitan, grandes consorcios, que lo que tienen que estar, en este caso sí somos muy prescriptivos en cuanto a lo que vamos a querer ver. Por eso se llama misiones. El año pasado hubo 5 misiones, este año hay 6 misiones. Vamos a utilizar los fondos de recuperación, transformación y resiliencia para esta convocatoria. Como veis, son 141,250 millones de euros. 31 millones de euros con 250.000 euros se van a reservar para proyectos de salud, pero el resto se van a poder distribuir entre todas las misiones. Y aquí tenéis las 9 misiones que se han presentado este año. Este año esta convocatoria ha cerrado el 6 de septiembre. Se pretende hacer esta convocatoria, sacar esta convocatoria todos los años que va a durar el plan de recuperación y transformación y resiliencia hasta 2023, es decir, 2021, que ha sido esta, 2022 y 2023 habrá convocatoria de misiones. Las misiones se reevalúan de un año para otro. El año pasado, os decía, hubo 5 misiones, este año hay 9. Algunas se repite porque entendemos que siguen siendo de mucho interés, pero siempre se intenta buscar misiones nuevas. Con lo cual, si alguien está interesado en trabajar en misiones, habrá algunas que van a ser muy abiertas y que probablemente van a seguir encontrando hueco ahí. Y si son muy específicas, es más difícil que se sigan repitiendo. Pero bueno, tampoco se puede descartar, ¿vale? Como veis, las 9 misiones que han salido este año es impulsar la agricultura española del siglo XXI. La segunda es impulsar una energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI. La tercera es impulsar la industria española en la revolución industrial del siglo XXI. La cuarta, impulso de la economía circular mediante nuevas tecnologías de reciclado y valorización de residuos de compuestos poliméricos en España. La quinta, impulso a la seguridad de la información, la privacidad y la ciberseguridad en la economía y las sociedades españolas del siglo XXI. La sexta, impulsar un transporte intermodal sostenible e inteligente. Este punto quería resaltar que fundamentalmente está orientada a los sectores naval y ferroviario, porque la automoción tiene su propia, hemos sacado una convocatoria propia para automoción sostenible. La séptima, impulsar el desarrollo del turismo explotando las posibilidades de la tecnología. La octava, impulsar el avance y la capacitación tecnológica de la industria biofarmacéutica española para fomentar actuaciones de I+D en el ámbito de las terapias avanzadas, las vacunas y las terapias dirigidas. Y la novena, el impulso de la computación de alto rendimiento. ¿Cómo son las misiones? Como os decía, grandes consorcios. Tenemos 2 tipos de consorcios que van a poder aplicar. Por un lado, las misiones de grandes empresas, lideradas por grandes empresas, aunque siempre tiene que haber una pyme. El 60% del proyecto tiene que ser de investigación industrial, es decir, van a tener que estar muy centradas en la lejanía al mercado, no pueden ser misiones muy cercanas al mercado. Al menos el 20% del presupuesto aquí va a estar subcontratado a organismos de investigación de forma obligada, puede ser más, pero al menos tiene que ser el 20% del presupuesto. Son plurianuales, tienen que terminar o el 31 de diciembre de 2023 o el 31 de diciembre de 2024. El consorcio tiene que estar formado de 3 a 8 empresas, al menos tienen que ser 2 independientes y al menos tiene que haber una pyme en el consorcio. Para que sea una misión de gran empresa, el líder tiene que ser una empresa grande.
pero también hay misiones pymes, a las cuales además se les hace una reserva del presupuesto para fomentar que las pymes también tengan acceso al presupuesto de la convocatoria. En este caso se disminuye un poco el presupuesto. He olvidado antes deciros que el presupuesto de cada misión aquí va a ser de 5 a 10 millones de euros y en el caso de las misiones pymes de 1,5 a 3 millones de euros. Al menos en el caso de las misiones pymes, lo que hacemos es que rebajamos un poquito todas las exigencias. Aquí en vez del 60% nos quedamos en el 35% de investigación industrial. Al menos el 15% del presupuesto se tiene que subcontratar a un organismo de investigación y son plurianuales pero no tan largas, es decir, tienen que durar un año menos, o hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta el 31 de diciembre de 2023. Los consorcios tampoco tienen por qué ser tan grandes, pueden ser de entre 3 y 6 empresas con al menos 2 independientes. Y en este caso todas ellas tienen que ser pymes. Y aquí lo que exigimos es que por capacidad la líder sea una empresa mediana, porque tenga la capacidad suficiente de poder liderar un consorcio de este tipo, un proyecto de este tipo. Si pasamos a esta, como os decía, va a volver a haber convocatorias los años 22 y 23 seguro, y este año cerró el día 6 de septiembre y bueno, estamos empezando a analizar cómo ha sido la participación. También, como os decía, hemos hecho 2 convocatorias sectoriales, una para el sector aeronáutico, porque ha sido uno de los sectores, tanto el aeronáutico como el de automoción, han sido sectores que han sufrido mucho durante la pandemia y son sectores que tienen mucha importancia en España. Entonces, la primera que vamos a tratar muy por encima es el programa tecnológico aeronáutico, que es una convocatoria que salió por 35 millones de euros. También está cerrada, en este caso saldrán las resoluciones dentro de poco. Proyectos también de consorcios de entre 3 y 6 empresas con al menos una pyme, que vamos a ir al máximo posible de intensidad de ayuda, teniendo en cuenta si vamos a proyectos más de investigación o más de desarrollo. El tamaño de los proyectos va a ser entre 2,5 y 12 millones de euros y la duración entre 2 y 4 años. En este caso no vamos a obligar a las empresas a llevar un organismo de investigación subcontratado, pero como os decía, en la evaluación siempre se puntúa de forma positiva el llevar organismos de investigación. El plan de automoción tecnológico, el programa tecnológico de automoción sostenible, ambos son muy prescriptivos en cuanto a lo que queremos ver en los proyectos. No os he puesto exactamente qué temáticas se pide porque me parecía que no tenía mucho sentido y sobre todo porque estas están cerradas y el año que viene probablemente sean diferentes, pero sí que son muy prescriptivos en cuanto a lo que queremos ver en los proyectos que se nos presentan, ¿vale? No se puede presentar cualquier proyecto abierto del sector o aeronáutico o de automoción, sino que vamos a decir exactamente en qué queremos que sean esos proyectos. En este caso se parece mucho al anterior, los proyectos son un poquito más grandes, entre 5 y 12 millones de euros, 3 años naturales, consorcios son iguales, entre 3 y 8 empresas y tienen que estar liderados por una empresa grande o mediana. 40 millones de euros de convocatoria. Esta convocatoria también ha cerrado y bueno, esperamos también que las resoluciones no tarden mucho. Invierte. Esto es todo lo que os voy a poner, pero os voy a contar un poquito más. Invierte empezó como un fondo de fondos, es decir, CDETI daba los fondos a un fondo de capital riesgo y bueno, el fondo pues gestionaba esos fondos como de su manera más o menos habitual, ¿vale? Desde 2019 hemos cambiado un poco nuestra estrategia, nos hemos convertido, lo que queremos hacer ahora es coinvertir, es decir, seleccionamos coinversores y vamos a operaciones conjuntamente con estos coinversores. Tenemos ya una lista bastante amplia de coinversores de muchos sectores, algunos de ellos más neutrales en cuanto a los sectores y algunos de ellos con un carácter muy sectorial.
y lo que hacemos es seleccionar operaciones en donde vamos siempre los fondos públicos vamos en minoría, pero vamos un poco de la mano. Es decir, lo que hacemos es coinvertir, como su propio nombre indica. Desde 2021, como comentaba también Juan Antonio al principio, y con fondos de recuperación, lo que estamos haciendo es trabajar en fondos de transferencia de tecnología. ¿Qué queremos hacer con estos fondos? En estos fondos lo que queremos es identificar en los organismos de investigación, y muy especialmente en las universidades, porque entendemos que es un ámbito donde surgen, identificar potenciales proyectos que se puedan convertir en spin-offs, de manera que esas investigaciones básicas que se generan en las universidades lleguen finalmente al mercado. Y para ello queremos hacer estos fondos de transferencia de tecnología, queremos tener 2 fondos, uno que sea realmente para esa generación de esa spin-off que va a surgir, para apoyar esa spin-off, y otro fondo que lo que va a hacer es intentar darle continuidad, porque sabemos que hay una mortalidad bastante elevada cuando pasan unos pocos años desde la creación, y queremos que esos fondos no se agoten después de esos primeros años, sino queremos intentar a las más prometedoras, a las que veamos que pueden seguir, queremos seguir, poder dándoles esos fondos que necesitan para que asegurar su continuidad en el tiempo. Entonces, estamos trabajando en la selección de los gestores de estos fondos, y eso es lo que estamos ahora mismo. No os puedo dar mucha información, pero bueno, es un poco lo que estamos inmersos ahora. Pero creo que para las universidades especialmente es un tema que tiene que ser mucho de vuestro interés y sobre el que tenéis que estar un poco atentos. Compra pública. Solo he puesto esta transparencia también porque lo que quiero es entendáis lo que estamos haciendo, más que daros detalles, que no soy la persona adecuada para daros los detalles, pero sí que quiero que entendáis un poco cómo estamos trabajando en este tema. Lo que estamos haciendo en compra pública es que vamos a identificar 2 cosas. Vamos a identificar capacidades, tecnologías que hay en España, y vamos a identificar potenciales compradores desde el punto de vista de la Administración General del Estado, que puedan probar esas tecnologías porque sean relevantes para su actuación. Por ejemplo, os voy a dar algún ejemplo, que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Estamos comprando lanchas, prototipos de lanchas, para que lo pruebe la Guardia Civil, de lanchas para persecución de tráfico de drogas, por ejemplo, ¿vale? Es que al final yo creo que los ejemplos prácticos ayudan mucho a entender lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Compramos, CEDETI compra y desarrolla una tecnología que empieza en TRL4. Cuando está en TRL7 lo que hacemos es que la cedemos a una entidad que consolide cuentas con la Administración General del Estado. Puede ser, por ejemplo, la Guardia Civil, pero puede ser un ayuntamiento, ¿vale? Y esta entidad lo que va a hacer es probar ese prototipo, ¿vale? No lo puede comercializar porque es un prototipo, pero va a probar esos prototipos que el CEDETI le va a ceder. Y eso es lo que estamos inmersos. Estamos inmersos, me parece que es en las primeras 4 operaciones de compra pública, y bueno, pretendemos hacer mucho más y hacer una parte de estos también con fondos de recuperación y resiliencia. ¿Cómo hacemos la internacionalización? Que también creo que es interesante que entendáis cómo, aparte de lo que hacemos, que ayudamos a la participación que os decía, tanto en programas como Horizonte Europa, como programas como puede ser que tenemos, que os decía, la delegación de la Agencia Espacial Europea, o la participación española en el ITER, o industrial fundamentalmente, ¿vale? En grandes instalaciones científicas, ¿vale? Pero además de eso tenemos nuestros propios proyectos o nuestra propia capacidad de internacionalización. Tenemos, por un lado, la convocatoria Eurostars. Eurostars es una convocatoria que está dirigida a pymes
intensivas en I+D. Y estas pymes son subvenciones y tiene que haber un consorcio entre una empresa, eso siempre es así, para nuestros programas con fondos nacionales siempre tiene que haber una empresa a la que la ayuda se la da CEDETI, o sea, es descentralizada, y la otra empresa, la ayuda se la va a dar su país de origen. En algunos países de origen no necesariamente tienen que participar una empresa, pueden ser a veces organismos de investigación. Depende mucho de la agencia con la que tengamos el acuerdo, ¿vale? Entonces, con carácter general, lo que hacemos es que tenemos programas, como puede ser Eureka, Iberoeca, y en estos programas lo que hace es que en Eureka es fundamentalmente ámbito europeo, extendido, porque estaban países como Canadá o Corea, y luego está Iberoeca, que es el ámbito de Sudamérica, pero también tenemos acuerdos bilaterales, como pueden ser con China, les llamamos Chineca, o con Japón, cada uno tiene sus características, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que tenemos acuerdos. Estas convocatorias normalmente van o sea, las empresas van a proyectos de I+D, excepto en Eurostars, que ya os lo he contado. Aquí lo que hacemos desde España es que damos una ayuda a través de los proyectos de I+D que os he contado antes, con el máximo de tramo no reembolsable, para primar un poco esa dificultad adicional de estar participando en un proyecto con un socio de otro país. Entonces hay un socio español, un socio de otro país. El socio de otro país, digamos, tiene que pedir la ayuda en su país, que puede ser a través de una convocatoria abierta, cerrada. Nosotros ayudamos, pero digamos que no nos metemos más en cómo se le da la ayuda en el otro país. Y en España tramitamos lo que es la ayuda nacional en el CEDETI. Sí que es verdad que bajo el marco del programa, por ejemplo, de Eureka o de Iberoeca, sí que lo que hacemos es, de alguna manera, lo primero que hacemos es mirarlo y dar el sello, es decir, nos parece bien, nos parece que es un proyecto que está compensado por los dos países y nos parece que a priori es un proyecto que podría ser de I+D. Con lo cual, a expensas de que luego se evalúe por los evaluadores de cada uno de los países y se le dé o no la ayuda en cada país, nosotros consideramos que puede tener, eso se hace desde las secretarías de cada uno de los programas, se considera que este proyecto podría optar a la ayuda y se le da lo que se llama el sello Eureka, el sello Iberoeca, ¿vale? De que es un proyecto efectivamente bilateral, que es un proyecto de dos países y que los dos en principio podrían ser de I+D. Esa es como hacemos la financiación descentralizada. Pero hay veces que hay algunos países con los cuales no podemos llegar a acuerdo, no porque no nos entendamos, no porque no podamos hablar, por ejemplo, inglés, o no porque sean muy antipáticos en el otro país, sino simplemente porque igual nuestros sistemas de I+D son tan diferentes que la capacidad de entendimiento entre los dos sistemas no es accesible, ¿vale? Entonces esto nos pasa, por ejemplo, con países como puede ser, siempre digo los mismos porque creo que son los que más interesan, que pueden ser, por ejemplo, Australia o Estados Unidos, con los cuales no tenemos un programa porque no podemos llegar a acuerdo porque los sistemas de I+D son muy diferentes, pero que sin embargo sí que podemos hacer proyectos con una empresa de Estados Unidos o de una empresa australiana y podemos hacer todo el proceso. Y lo único que no pedimos desde el CEDETI es que haya un compromiso de financiación por la otra parte. Es decir, la otra parte puede optar por autofinanciarse, puede optar por ir a una agencia de su país. Lo que sí que hacemos es ayudarles porque tenemos delegados repartidos por todo el mundo que pueden ayudar a identificar cuál es esa agencia donde pueden optar a la financiación. Es decir, damos ayuda. Lo que no pedimos es que tengan financiación pública de ninguna manera, ¿vale? Nosotros seguimos el mismo camino nacional, la empresa por la parte nacional sí que tendrá que venir y pedir la ayuda por un proyecto de I+D, y si nosotros confirmamos que efectivamente existe ese socio
y que ese socio va a hacer un proyecto conjunto, lo que hacemos es que sí que primamos ese proyecto con el máximo de tramo no reembolsable, es decir, reconocemos que es un proyecto de I+D internacional y entonces le damos ese máximo de tramo no reembolsable que se puede dar, ¿vale? Yo creo que con esto, si no me equivoco, he llegado al final, porque yo creo que lo más interesante aquí es que me hagáis preguntas si las tenéis y, como os decía al principio, que cuando tengáis, son muchos detalles, son muchos instrumentos y lo ideal es que cuando tengáis una duda, una pregunta, simplemente nos lo preguntéis. Tenéis mi contacto al principio de la presentación, voy a dejar de compartir. Y estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Pilar, por tu exposición, que teníamos prevista hasta las 13:35 y on the dot, o sea que una cosa clavada, ¿no? Que diríamos, ¿no? Entonces tenemos 15 minutos para sesión de preguntas. Las podéis hacer en el chat. Hay una en este momento en el chat. Yo tengo varias, pero no las tengo en el chat. Pero bueno, voy a ir comentándolas, las que veo que se van poniendo, que veo que se están añadiendo ya preguntas en el chat. Una es en relación a la compra pública de innovación. Tuvimos la semana pasada una sesión, estamos entrándole a este asunto. Hemos visto los proyectos con la Guardia Civil que tenéis. Estamos entrándole un poquito a este asunto. Y otros más, ¿no? O sea, que estamos viendo las cosas que están apareciendo en compra pública precomercial, en fin, en todo el sistema de compra pública de innovación. Digamos, ahí es posible proponer cosas. La sesión que tuvimos, porque claro, eso es un poco reactivo a lo que se están planteando desde la Administración, pero ¿podría haber alguna idea que viéramos de interés, algún proyecto que viéramos de interés, que os pudiéramos trasladar a vosotros? Sí, Y vosotros vierais, pues, si es la Guardia Civil, si es la agencia no sé, de Hacienda, la agencia tributaria, o es otra instancia del gobierno, hay que decirle, oye, tenemos esta idea que quizá os podría interesar. Sí, sí, sí. A ver, se hizo una petición de expresiones de interés al principio de empezar todo el proceso, pero evidentemente eso no cierra el ciclo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente nosotros lo que queremos es cada vez es fomentar que eso exista dentro de nuestra capacidad, evidentemente, de poder abarcar los proyectos que se nos presenten, pero sí que es verdad que estamos abiertos a que nos presenten nuevas ideas. No prometemos cuándo las podemos llevar a cabo, pero porque ya os digo que es un proceso largo y complicado, pero sí que estamos abiertos a nuevas ideas. Yo lo que os aconsejo es que si hay propuestas en cuanto a tecnologías, a posibles tecnologías, que siempre vengan acompañado de un posible, digamos, comprador, porque eso es lo que le va a dar realismo a toda la propuesta, ¿vale? Es decir, tiene que haber tecnologías disponibles en España que sea lo que el comprador o lo que va a hacer es probar al principio, pero es un futuro comprador necesita. O sea, un poco identificar los dos lados. Más preguntas se están poniendo. ¿La resolución de la convocatoria a emisiones 2021 se publicará antes de finalizar el año? Sí. Digo sí, no sé cuándo, pero sí. Y luego, del PTA o del PETAS, ¿se espera que vuelvan a abrir convocatorias en el 22 y en el 23? Sí, sí, ¿Hay, sí. ¿Hay idea de fechas, de más o menos en cuánto? Pues yo entiendo que intentaremos que salgan todas un poquito antes que este año, ¿vale? Antes de mitad de año para que nos dé tiempo a resolver un poco más tranquilamente. Este año hemos ido un poco apurados, ¿vale? Pero sí, yo entiendo que para primavera o así para el año que viene, y sí, está previsto que saquemos los 3 años convocatoria de presupuesto ya, iba a decir presupuestado, queda un poco raro, pero... Estupendo. Digo yo algunas preguntas que tenía apuntadas mientras aparecen algunas más en el chat. En los proyectos clásicos, ¿cuál es la tasa de aprobación? ¿Cuántos de ellos más o menos
terminan siendo financiados? A ver, depende. En los proyectos de I+D es que depende. Esto es muy capcioso. Es muy capcioso porque, bueno, pues al final sí que es verdad que nosotros lo que trabajamos es con objetivos. Trabajamos con objetivos, digamos, de presupuesto. No trabajamos con presupuesto cerrado, digamos, ¿vale? En CDTI. No es que tengamos este gasto y esto es lo que gastamos. No, trabajamos con un objetivo de cuántas ayudas queremos dar en un año. Entonces, pero no, eso no es limitante. Lo que sí que es limitante al final es que cuando uno, y eso lo digo mucho porque nos está pasando, por eso lo quiero explicar bien. En principio los proyectos de I+D, si son lo que os comentaba al principio, si es I+D, el proyecto se aprueba, es decir, no compite con otros proyectos. Lo único que tienes que avalar que es un proyecto de I+D suficientemente, que tiene una calidad suficiente como para que consideremos que hay que aprobarlo. ¿Qué pasa? Al final, cuando uno tiene que elegir o no tiene que elegir, cuando uno tiene sobre la mesa 30 proyectos, no los mira con la misma cara que cuando uno tiene en la mesa 5. Y eso es así, es humano. Es decir, que cuando hay mucha demanda, como es el caso actual, lo que va a pasar es que al final la exigencia va a ser, vamos a subir un poquito más la exigencia, ¿vale? Pero es difícil hablar de la tasa de aprobación porque os digo, si el proyecto es bueno, si el proyecto es de I+D, si estamos convencidos de que es I+D, el proyecto va a aprobarse. No sé si he respondido bien o he dado muchas vueltas para decir nada, pero... No, me parece que ha sido una respuesta muy buena, en un contexto en el que estamos acostumbrados, por ejemplo, en proyectos europeos, a que la tasa de aprobación sea del 10%, del 5% de las propuestas. Pues claro, aquí claro, es diferente. Claro, es diferente, por ejemplo, en concurrencia competitiva. En Neotec creo que el año pasado, y es que os puedo engañar porque os lo voy a decir de memoria, ¿vale? Neotec se aprueban unos 100 al año y el año pasado me parece que se presentaron unos 460. Bueno, esa es la tasa de Neotec. O sea, en concurrencia competitiva sí podemos medir, pero en la convocatoria abierta es mucho más intangible. Es fruto de las circunstancias, fruto de, bueno, de muchas más cosas. ¿Cuál es el plazo, preguntan, el plazo de evaluación de los proyectos de I+D? Normal. Pasa un poco parecido a lo que comentaba con la evaluación. Ahora mismo lo reconozco porque además yo creo que las empresas o las entidades lo tienen que saber. Tenemos un poco de muchos proyectos en cartera, muchos proyectos en cartera y además tenemos las convocatorias en concurrencia competitiva. ¿Qué pasa? Las convocatorias, que seguro que lo sabéis, en concurrencia competitiva tienen plazos legales de resolución, mientras que los proyectos de I+D no tienen plazos legales de resolución, con lo cual eso unido al incremento de demanda impresionante que hemos tenido durante la pandemia, pues hace que nos estemos retrasando mucho más de lo deseado en resolver los proyectos de I+D de la convocatoria abierta, ¿vale? Dar plazos, ahora mismo yo diría que es difícil dar plazos. En concurrencia competitiva no, evidentemente se van a resolver todas antes de final de año, pero en la convocatoria abierta depende de muchas cosas. Yo lo que os digo, y eso se lo recomiendo siempre a las empresas cuando hago una jornada o cuando tengo una reunión con ellas, cuanto mejor presentéis vuestros proyectos, mejor. Porque si un evaluador empieza, y menos rollo, quiero decir, pues si un evaluador empieza a leer un proyecto y esto le genera aburrimiento y encima ve que no está claro, va a decir, puf, como tengo 30, voy a coger el siguiente a ver si me ayuda un poquito más a la lectura. Es humano, quiero decir, que al final los evaluadores somos humanos o son, ¿vale? Entonces, la recomendación, presentarlo lo mejor posible, lo más cerrado posible, de manera que el evaluador le pongamos todo muy clarito y muy fácil, le entren ganas de leerlo y diga, me lo voy a leer y me lo voy a quitar ya de encima, pero no negativamente, sino positivamente. No tengo que hacer preguntas porque me lo han dado todo muy clarito y muy bien explicado
y entonces no tengo que ponerme a hacer preguntas de vuelta a la empresa, que eso retarda mucho la resolución de las ayudas. Y entonces, bueno, con esas recomendaciones no puedo deciros plazos. Me gustaría, pero no puedo deciros plazos. Otra pregunta que leo. Soy profesora de la asignatura de Gestión de Proyectos de I+D y mis alumnos trabajan en un proyecto de investigación y desarrollo del PIB, pero encuentro que el CDTI está un poco cerrado a empresas y se necesita un CIF para poder entrar en las convocatorias y en los documentos necesarios de preparación de proyectos. Ella preguntaba si hay alguna actividad para alumnos en gestión de proyectos de I+D, o sea, si el CDTI hace algo también en materia formativa. La hacemos con alguna entidad con las que tenemos convenio y eso sí que lo hacemos. Sí que estamos abiertos dentro de nuestras capacidades físicas, que es nuestro tiempo, a poder ayudaros. O sea, sí. Y sí que es verdad que lo que sí que nos podéis pedir, porque sí que lo que hacemos es descargar las solicitudes, porque a veces las empresas lo necesitan. Es decir, tenemos PDFs donde puedes ver todos los datos que se piden y sí que a veces ayudamos, o sea, o participamos en sesiones formativas. Eso, como siempre, pedírnoslo y en la medida de que podamos intentaremos ayudaros porque sí, lo hacemos, sí. Bueno, nos quedan un par de minutos antes del cierre. Yo haría una pregunta. ¿Hacéis algo para conformar consorcios? ¿Para 100 o para misiones? ¿Hay eventos? ¿Estáis A ver, haciendo cosas al respecto de eso o pensáis hacerlas? ¿O cómo? hacemos eventos, hacíamos muchos eventos. Ahora por la situación no se hacen eventos, pero lo que no hacemos es fomentar, o sea, lo que no hacemos es ayudar a hacer los consorcios. Desde el punto de vista internacional sí se hace, ¿vale? A ellos les llegan peticiones de empresas extranjeras y ellos sí lanzan las peticiones de socios. A nivel nacional no haríamos otra cosa en el día que formar consorcios. Entonces, lo que sí que hacíamos antes eran muchas jornadas donde se podía hacer networking, pero networking donde cada uno, digamos, hacía el networking como podía. Pero no lo hacemos de forma como sí que lo hacen, ya os digo, a nivel internacional, que sí lanzan por la web a lo mejor peticiones de socios, porque es que es tremendo lo que podría conllevar, ¿no? No podríamos dar abasto. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Yo solamente me gustaría hacer un comentario sobre los fondos de transferencia, ya lo he comentado antes. Nosotros tenemos dos actuaciones en materia de creación de empresas, ¿no? De buscar tecnologías de nuestros investigadores y acompañarlas en un proceso de creación de empresas y de presentación a inversores. Una es, lo llamamos SPIN-UPV, esta acción, y nos interesaría que al final de esta acción estuvieran esos fondos de transferencia o contar con esos fondos de transferencia. Y es general para todo lo que sale de la Politécnica, de esta universidad. Y otra se llama Innosalud y está hecha en colaboración con todas las universidades valencianas y con los centros de investigación sanitaria de la Comunidad Valenciana y el CSIC. En este momento, por ejemplo, hay 22 proyectos digamos, en el programa del año 21 y en el programa, digamos, termina con una sesión de presentación a inversores. Entonces, para lo que son los fondos que comentabas, pues nos resulta de gran interés que el CDTI también esté ahí, al igual como estamos invitando a otros inversores. O sea que creo conveniente que el CDTI sea consciente de esto. No he visto ningún programa de este tipo en España, tan articulado y tan coordinado como este. O sea, de manera que estamos, de alguna manera, levantando el 80% de lo que pueda ser levantado en el sector salud en la Comunidad Valenciana, con orientación a que sean objeto de creación de empresas, de startups, de spin-offs, que exploten las tecnologías producidas en las patentes, las tecnologías producidas en nuestros centros de investigación y claro, necesitamos inversión para eso, ¿no? Entonces, vamos, porque lo conozcáis ya,
vais a estar invitados a estar en el foro, pero que desde ya conozcáis que hay una iniciativa de este tipo aquí. Pues nada, muchas gracias y sí, iba a decirte que nosotros le hacemos llegar la invitación a nuestros compañeros que llevan este tema, porque evidentemente yo primero entiendo que les interesará participar, por supuesto, y yo creo que son ellos los que tienen que realmente contaros los detalles, porque son, claro, también es muy específico el tema. Vale, pues ya nos pones en contacto con ellos, y ¿te Sí, sí, parece? sí, claro. Sí, sí, sí. Y lo hablamos con ellos. Y nada más, se preguntaba si estará disponible la presentación, pues entiendo que nos la Yo os la haréis llegar mando. la pondremos en la página en la que está anunciado el evento. Y Salva, si quieres cerrar sobre las 2:10, que es el compromiso que teníamos. Sí, estamos exacto en el minuto que estaba anunciada la clausura en el programa. Esto es una buena premonición, ¿no? De que seguro que vamos a encontrar muchas oportunidades que puedan ser luego apoyadas por CDT y seguir empujando a nuestro futuro, ¿no? De cierta manera. Nada, Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo, por hacernos llegar de primera mano estas iniciativas y por ponernos tan a disposición, ¿no? Con esa cercanía para que podamos acceder a todas las actividades o todos los servicios que prestáis, a pesar de que ya entiendo que la carga de trabajo en estos últimos meses pues seguramente se ha multiplicado, ¿no? Por las circunstancias de la pandemia y por las circunstancias de los fondos de recuperación, ¿no? Pues vamos a intentar poner nuestro granito de arena para usarlos de la manera más inteligente posible también, ¿no? Con la contribución de la UPV y su ecosistema de innovación, startups o spin-offs que tenemos alrededor y nuestros socios industriales y empresariales. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por su presencia durante toda la sesión con un muy buen aforo virtual, digamos. Gracias a todos y a todas.